Resumen de la semana, últimas noticias y reportajes exclusivos. Te contamos lo que ningún otro medio te cuenta. Esto es La Derecha Radio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en una nueva emisión de La Derecha Radio, el programa que hacemos junto a Juan Dou. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo andás, Cari? Perfecto, perfecto. Hermoso, con un clima precioso, en un país hermoso, en un mundo maravilloso. Che, Juan, vamos a hacer lo posible por meter un trillón de temas que tenemos para charlar, para Sí, comentar. en el último programa del año. Exactamente. Sí. Como es el último programa del año, vamos a tratar de meter todo y de paso prometer, que total siempre se puede prometer en este país y después decís que no, si no, miren a nuestros representantes. Pero queremos prometer que vamos a volver con nuevos formatos, con más material y con algunos temas que estamos vislumbrando desde ahora y que nos parecen como súper importantes, como que hay que ponerle el ojo, señores, el año que viene. Este año que se termina, que se nos va, se nos escurre como arena entre los dedos, el 2021, Juan, Argentina. Uf, qué añito, ¿eh? Qué añito. Pavada, Y pensábamos que el 2020 no podía ser peor encima. Pero bueno, sí. Yo te propongo una cosa. Te propongo empezar hablando de las cagadas que se mandó Alberto Fernández, no en todo el año, porque para eso pueden ir a escuchar los programas anteriores. Claro. No, y además no tendríamos claro, se nos va el año, tenemos que brindar, claro, tenemos familia. Sí, no. Pero podemos hacerlo para diciembre, para este último mes, o estas últimas semanas. Estas últimas semanas, sí. Sí, estas últimas 2 semanas me parece que ya va a ser suficiente. Lo que está fresquito. Lo que está más fresquito, sí. Mira, te propongo empezar hablando de lo que fue el consenso fiscal. Dale. Que fue como el tema más fuerte, de lo cual se deriva varias de las otras cagadas que se mandó. Pero bueno, el tema del consenso fiscal, recordemos que es algo que habían hecho Macri, y había sido de las pocas cosas buenas que hizo el gobierno de Macri, que básicamente era hacer un consenso con las provincias para que ellos no aumenten los impuestos locales. Una especie de decir, bueno, si aumentamos los impuestos, que sean nacionales y que sean de alto impacto, y que no se nos vaya al carajo la tasa impositiva en todos los niveles del Estado. Bueno, eso no le gustó a Alberto Fernández, y cuando llegó en 2019 lo primero que hizo fue levantar el consenso fiscal. Obviamente el consenso fiscal lleva ese nombre porque no hay un papel firmado, no hay nada vinculante, pero es un consenso entre las provincias y el gobierno nacional. Obviamente lo primero que hizo Alberto Fernández fue decir, bueno, este consenso no está más, hagan lo que quieran, pero ahora hizo un nuevo consenso fiscal que es a la inversa que el que hizo Macri, porque ahora este consenso fiscal es un consenso para subir impuestos, o sea, todas las provincias se ponen de acuerdo en subir impuestos. Esto tiene un trasfondo igual, más allá de la ideología. Está tratando de evitar la competencia fiscal entre distritos. Claro, exactamente. Que le hagan la gran Ayuso, que se quede tranquilo, porque no tenemos acá un Ayuso, pero que le hagan la gran Ayuso y que eso vaya, digamos, en detrimento de las provincias más afectadas por la presión fiscal. Sí, y el tema también está con la coparticipación ahí, ¿no? Me parece que hay un trasfondo con el FMI, que bueno, esta es otra de las cagadas que podemos mencionar. Alberto Fernández va a terminar el año sin un acuerdo con el FMI, que para los que escucharon los anteriores programas, que hablamos un poco del tema del acuerdo, es muy fuerte, porque Argentina no tiene la capacidad de pago para los vencimientos del año que viene. Creo que solamente puede afrontar el pago de febrero. Hay un problema con esto, y es que Alberto Fernández nunca tuvo plan de gobierno, de plan económico. No lo tiene y no lo puede tener, porque cualquier plan implicaría decir qué es lo que quiere hacer, y el tipo no sabe lo que quiere hacer, no puede determinarlo porque está, digamos, en su interna, que es una interna compleja, no es una interna de 12, es una interna de millones de mini grietas que hay para dentro del kirchnerismo, y además está tratando, digamos, de pilotearla con lo que le pasa al FMI, que es algo que también ya hablamos. El FMI está viendo a quién le tira la papa caliente de la culpa de haber prestado una guita que sabían que no se podía devolver, y que además se utilizó para cosas que no se deberían haber utilizado. En ese contexto, Alberto realmente tiene que presentar algo. Lleva 2 años boludeando a la dirigencia del FMI. 2 años sin decir nada. Los tipos, obviamente, Sí, alguna sin cuenta nada, van a tener que rendir. pero déjame decirte una cosa, sin decir nada, pero no
falló en ningún pago en estos 2 años. Sí, Juan, pero eso es para Eh, sobrevivir, o sea, tenés razón, no, no no importa, no estamos en importa, default. pero podría haber declarado el default, que es de hecho lo que él había prometido en campaña. Él había dicho que, bueno, la típica zaraza electoralista, pero había dicho que mientras haya pobreza en Argentina, él no iba a pagarle al FMI, pero acordémonos, todos los meses Argentina tiene que pagarle o Retórica intereses pura. o capital al FMI y no lo hizo desde que asumió hasta ahora. Siempre le pagó, nunca defaultió. Por lo tanto, sí, está bien, no tiene un plan con el FMI, pero quemó las reservas para pagar. Y lo que Sí, pasa sí, ahora es que si él seguirá teniendo reservas, yo creo que seguiría pagando. Pero literalmente se queda sin reservas, se queda sin billetes para poder pagar. Eh, como te decía, el Banco Central tiene, acá estoy chequeando la información, tiene hasta febrero, donde sí puede afrontar el pago de febrero, pero ya el pago de fines de marzo no lo puede pagar. Y, o sea, y no sé, ni vendiendo la Casa Rosada lo puede pagar. Es un monto si vendés la Casa Rosada sideral. te dan 4 pesos. Te Pero, dan 4 pesos con 50. Sí, está bien, es una pero manera claro, de decir. exactamente, a ver, tienen que hacer algo, o sea, no puedes dilatar más esta cuestión. En ese contexto tenemos una subida de tarifas, que ya está propuesta, que ahora te la voy a preguntar. Esto de tener un consenso, de un acuerdo fiscal con los gobernadores, que es exactamente lo que vos decís, o sea, agarrar y decir, lo vamos a subir, vamos a ampliar y a poner más grave aún el peso de los impuestos sobre la escasísima clase productiva argentina, pero Claro. esto es un acuerdo de toda la gente, de todos los partidos. Y ahí viene algo que, no sé si querés, tenemos como muchas cosas y no sé si te estoy desordenando, pero ahí viene algo que es, no son solamente los gobernadores del kirchnerismo, del peronismo, los que se pusieron a darle una mano a Alberto. Ahí entraron todos, ¿eh? Todos, cada uno fue a presentar sus respetos a la idea de subir más impuestos a la Argentina, que creo que estamos en el podio. Bueno, de hecho, el único que dijo que no iba a subir impuestos, y esto es muy gracioso, fue Larreta, que hizo una Claro. conferencia de prensa donde dijo que él no iba a firmar el consenso fiscal y él no iba a subir impuestos, pero digo que es gracioso porque desde 2019 hasta la fecha, que sería el segundo mandato de Larreta, no paró un solo día de subir impuestos. No, Juan, y además, Sí, perdón, una semana antes subió impuestos. O sea, por una eso, semana no antes. paró, pero desde que asumió segundo mandato hasta hoy, no paró de subir impuestos. Y ahora dice, claro, ahora no voy a subir más impuestos, obviamente, ya está, ya Lo subió la subiste todo semana lo que vas a pasada, subir. papi, claro. Encima, no solamente subió impuestos, sino que los impuestos existentes los ajusta por inflación y entonces ni siquiera, No, ni no, y siquiera hay. se mandó un revalúo, además, para cobrar patentes, para cobrar ABL, qué sé yo. Pero que es una cosa fenomenal, una burrada se mandó. Y eso lo. Patentes ABL, BTV, multas, parquímetros, te digo, lo subió más que la inflación, porque la ¿Sí? inflación de este año va a cerrar en 50 y él lo subió 52%, entonces es incluso más que la inflación. No, y con el Eh, revalúo que se mandan, además, va a ser absolutamente funcional a la suba de bienes personales. O sea, es una locura lo que hizo Larreta. Pero bueno, lo claro, hizo 10 días antes de que lo hiciera Alberto. Entonces no está en la foto donde sí hay otros claro, tal cual. gobernadores de Cambiemos dispuestos, por supuesto, a darle una mano a Alberto con tal de que les dé un poco más de coparticipación y seguir en el siga-siga. ¿Te acordás? Además, digamos, en el consenso fiscal hay un tema que viene rebotando un montón, que es el impuesto a la herencia. ¿Te acordás un Sí, poco impuesto a la cómo viene? muerte. Sí, el Me impuesto gusta a la más decir muerte. el impuesto a la muerte. Sí, un poco, en realidad no hubo palabras de Alberto Fernández sobre esto todavía, en cualquier momento habla. Sí hablaron del tema Silvina Batakis, que es, y atajate, secretaria de Organización de Provincias del Ministerio del Interior, y Gabriela Cerruti, que es la vocera presidencial, o como quieran decirle, que sí, que ambas en distintas entrevistas confirmaron que el consenso fiscal en las negociaciones del consenso fiscal se habló mucho del tema de poner un impuesto a la herencia provincial, o sea que cada provincia lo haga, pero bueno, como es un consenso fiscal, todas lo van a hacer bajo los mismos parámetros, para, bueno, básicamente ponerle un porcentaje de confiscación a la herencia cuando se muere un padre que le deja a sus hijos o a sus familiares. Sí, Recordemos que la provincia de Buenos Aires ya lo tiene en valores realmente bajos, en torno al 2%,
Pero bueno, este impuesto que se está hablando podría ser incluso hasta el 10%, que bueno, ya es un número bastante picante, ¿no? 10% de una herencia, hay herencias bastante grandes. No, aparte recordemos que más allá de eso, lo que tenés es que ya tenés un montón de cuestiones para heredar. Las sucesiones tienen tasas, regulaciones, Claro. profesionales para contratar. O sea, no es gratis heredar. Esto va a ser sobre eso. Y además hay que No, y pensar. la herencia encima tiene, ya pagó, quién sabe cuántos años, impuestos patrimoniales, ¿no? Porque las herencias suelen ser ahorros, suelen ser propiedades, suelen ser No, o sea, bienes sobre cualquier personales, bien que ya se pagó. O sea, obviamente están que grabando algo. o sea, es doble imposición, pero bueno, Si sí, te en ese dejan un auto, ya lo pagaron. Pagaron claro, cuando lo compraron, cuando lo mantuvieron, todo. Si te dejan con una la casa, parte, exactamente lo mismo. sí, Y es importante, digamos, decir algo al respecto de esto. Primero, el impuesto de herencia, no importa si heredás millones y millones de dólares o una casa en Santa Teresita, es una confiscación inmoral. Está yendo contra el ahorro de la familia. Es una locura. Y no quiero justificar quién más, quién menos. Siempre es una locura. Ahora, los que tienen mucha plata tienen un montón de maneras y de mecanismos para evitar esto, o para achicarlo, o para sortearlo. Los que van a quedar engrampados son los de la casita de Santa Teresita. ¿Tá? claro. Y a raíz de esto, quiero recordarle a la gente que seguramente no se acuerdan que cuando hubo que hacer la sucesión de Néstor, que en paz descanse, se suspendieron las regulaciones y las tasas y los impuestos que tenían que ver con la transferencia de la herencia de Néstor, mientras estuvo haciéndose la sucesión. O sea, Cristina, en 2011 creo que fue esto, presidente, agarró y Sí. suspendió, mientras ella hacía la sucesión, suspendió todo. Entonces, si se te moría alguien más o menos a la par de Néstor, no pagaban nada. Cuando Cristina terminó, lo volvieron a poner. ¿Estamos? Que se entienda que la oligarquía nunca queda engrampada con estas cosas. Es la Entonces, clase política, es la clase política en su máxima expresión, eso que comentás. Eh, y sí, y las clases altas, incluso la clase política, sus propiedades las tiene todas. Hace poco también salió, y no me quiero ir tanto de tema, pero también salió todo este escándalo con Matías Lames, que es el ministro de Deportes del gobierno, que tiene cuentas con testaferros en España. O sea, ellos tampoco van a pagar el impuesto de la herencia. El impuesto de la herencia lo va a pagar la clase media baja, la clase media, como los que pagan bueno, el impuesto al como cheque, todo. como los que pagan Claro. ingresos brutos, o sea, a ver, esto es así. Con el tema de bienes personales, no te quiero llevar a que fue una cosa que pasó la semana pasada de lo que pasó en el Congreso, que sí, que no, el faltazo de los diputados y demás, pero está movido el tema, no del kirchnerismo, que ya nadie esperaba nada, sino el tema de la oposición, ¿no? Ayer ocurrió algo Bueno, similar, se volvieron a poner de acuerdo. es increíble, Cari, déjame decirte esto, es increíble que la oposición ganó las elecciones hace menos de un mes, o hace un poquito más de un mes, y se rompieron todos. Y el Frente de Todos, que las perdió, que el Frente de Todos perdió 20 puntos de 2019 a 2021, y están más unidos que nunca. Es una cosa que no se puede entender. O sea, vos le preguntás a alguien de afuera o sea, y no hay manera que te entienda lo que está pasando en Argentina. El partido que ganó la elección, siendo oposición, que debería unir a todas las figuras, están todos separados. Igual desde nuestro humilde lugar lo celebramos, ¿no? Pero ahora incluso salió Vidal con que está abriendo su propia línea dentro de Cambiemos y que quiere ser candidata y no sé qué cosa, pero hay todo un tramado donde cada figurita en Cambiemos se está armando su rancho y está empezando a romper un poco la mega estructura que había llegado a ser Juntos por el Cambio. Bueno, pero ya se Pero venía. Sí, sí, decime. no, digo, no nos vayamos tanto de tema porque hay bastantes más cagadas de Alberto Fernández, y esta es una que tenían bastante ganas de hablar. Es que Alberto Fernández, para proteger a Aerolíneas Argentinas, que este año perdió 700 millones de dólares, tuvo que ser subvencionada por 700 millones de dólares para no quebrar. eh, bueno, obviamente, ¿contra quién compite acá en Argentina los vuelos de cabotaje de las aerolíneas argentinas? Es contra las low cost, contra JetSmart y contra Flybondi. Que son las que Eh, quedaron, digamos, después de la que son las que masacre. quedaron, había más, obviamente había más, pero son las que quedaron. Entonces, ¿qué se le ocurrió hacer a Alberto Fernández? Una genialidad, que no se le ocurrió a él, sino que ya estaba durante el kirchnerismo, es poner tarifas mínimas, así como existen precios máximos, también existen precios mínimos. Entonces ahora las low cost
que te estaban cobrando una tarifa bastante baja para hacer vuelos nacionales, ahora no, ahora tienen que poner como mínimo la misma tarifa que Aerolíneas Argentinas. Esto lo hace obviamente para que Aerolíneas Argentinas no pierdan competencia contra las low cost, que son low cost por una razón, ¿no? Tienen servicios disminuidos, Sí, tienen bueno, a aviones. ver, convengamos como si Aerolíneas tuviera grandes servicios. Hay un tema acá que me parece más Está ideológico bien, que sí. otra cosa. Yo no sé cuánto le está. A ver, no sé qué competencia es igual. Aerolíneas no necesita ninguna competencia. Aerolíneas, digamos, recibe la guita del cielo y ya está. Y les da lo mismo si hay gente arriba de los aviones o no hay gente No, arriba de los bueno, aviones. pero hay cierto, no, está bien, pero Aerolíneas Argentinas, lo mismo que YPF, están pensadas que por más que sean empresas estatales, tienen un fin de lucro, y entonces te cobran el pasaje y ellos tienen que presentar balances, y ya hace muchos años que están presentando balances todos con Nunca, pérdidas. Hace pero muchos Juan, años nunca en la remota vida, seguro a lo largo de tu existencia, ¿no? Y de que mi yo vida. recuerde tampoco, los tipos funcionaron, dieron, digamos, algún tipo de beneficio. Partamos de la base que las empresas estatales no dan beneficio, no existe eso. Pero más allá Bueno, de no, eso, particularmente Aerolíneas. YPF tuvo años en los que por algunas circunstancias tuvieron resultados positivos. Siendo Después obviamente monopolio, tuvieron. man. Sí, 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 todo lo que quieras, pero digo, tuvieron un resultado positivo. Aerolíneas Argentinas es un agujero negro de quemar plata. Exacto. Por un lado tiene que ver obviamente con la mala gestión, eso no hay dudas, pero por otro lado también está el tema de que no es competitiva en el mercado. O sea, Aerolíneas Argentinas es una empresa vieja en sentido de los servicios que da, no tiene optimizados sus costos, pierde como en la guerra contra cualquier empresa un poquito más moderna, que sepa hacer un poquito mejor la gestión, pierde como la guerra, y esto estaba pasando con las low cost. Sí, pero yo sinceramente quisiera ver realmente los márgenes en esto, en bienes personales. Porque lo que sacás de diferencia, lo que en realidad, digamos, en términos de plata, yo no creo que sea la motivación principal. Yo creo que tenían una cruzada particular contra los low cost, que se vio reflejado también en los aeropuertos y demás. O sea, un tema No, no, de no permitirlo como bienes personales. ¿Cuántas guita le puede ser bienes personales no, lo que real? pasa, realmente lo que pasa es que yo creo que el gobierno quiere que Aerolíneas Argentinas no solamente tenga el monopolio, sino que sea la única empresa que haga vuelos en Argentina. O sea, eso es. Exactamente, exactamente. Y No, lo que no pueden hacer es echarlas, o sea, están haciendo lo que pueden para echarlas, claro, les no pueden falta. hacerla de Chávez, claro, no se animan a hacerla de Chávez, de echar las zapatadas del país, pero sí las quieren tratar de quebrar. Y también hicieron en el mismo decreto, porque todo esto lo hizo por decreto, obviamente, no es que pasó una ley en el Congreso, sino que también por decreto le devolvió el monopolio de las rampas a Intercargo, que es una empresa estatal que está dominada por la Cámpora. Toda su estructura tiene figuritas de la Cámpora. Por lo tanto, bueno, ahí también hay una cuestión de que esto también va a encarecer los precios, porque si vos tenés que ir a pedir una rampa a Intercargo y solamente se la puedes pedir Intercargo, bueno, prepárate para que te arranque la cabeza. Sí, yo creo, tengo la impresión de que la segunda mitad, o sea, luego de las elecciones y esta reestructuración que, como bien decís, hizo que se aglutinen más, no se partió el kirchnerismo, no se debilitó el Al kirchnerismo, no revés, pasó no, al nada. revés. Me parece Sí, que viene como en tono de venganza, ¿no? De sí. vendetta, en la segunda parte de la gestión. Y creo que obedece a todo esto. Te Tengo quería. más, ¿eh? Sí, sí, Tengo, dale, tengo dale, más, dale, a ver tengo si más, tengo tenés. más. Y esta es una que tal vez mucha gente no lo supo, pues es una noticia que nosotros tiramos en el diario, pero no trascendió por muchos lugares, que Alberto Fernández firmó por decreto nuevamente la prórroga a la emergencia sanitaria, que como en 2020 ya sabemos, firmaba cada 2 semanas y después firmó para 6 meses y ahora le tocó volver a firmarlo, y en vez de hacer una extensión corta para ver cómo se desenvuelve la pandemia, directamente firmó la prórroga hasta el 31 de diciembre del 2022. Así que la pandemia y los superpoderes Sí. y todo esto va a durar por lo menos como mínimo hasta el 31 de diciembre de 2022. Y esto le Y permite para los. hacer lo que se le canta en un montón de aspectos, sin que se le meta a nadie a decir nada, porque partamos de la base que vos bien lo dijiste, no solo pasó inadvertido, sino que tampoco pataleó la oposición. Nada. No, no, no. De hecho, déjame contar esto porque es increíble. Muchos no se acordarán porque pasó hace tanto tiempo, pasó hace miles de años, pero después del 10 de diciembre de 2019, más o menos por esta misma fecha, de la última semana del año,
Alberto Fernández mandó la famosa ley de solidaridad económica o reactivación económica al Congreso, que tuvo apoyo unánime de Juntos por el Cambio, en esta virtud de no vamos a hacer una oposición mala. No sé si te acordás que estaban en Sí, esa sí. en Siempre están en, 2019. siempre están en eso. Sí, 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 el 99% Y de algo, las veces están y en algo esa. sacan de esa bondad tan ilimitada. Obviamente, obviamente. Bueno, pero en esa ley facultaba al gobierno a enunciar por decreto las emergencias, bueno, en todo lo que se te pueda ocurrir, ¿no? Emergencia económica, financiera, social, bueno, Alimentaria, alimentaria y sanitaria. Obviamente ni existía el COVID todavía, pero por las pero vino dudas como metieron anillo al dedo. Sí. la palabrita sanitaria y con eso lograron meter estos decretos, que si no, no podría ponerlos porque los tendrá que pasar el Congreso. Obviamente la oposición no dijo nada sobre el tema, pero es muy fuerte este tema porque sin la emergencia sanitaria, el Ministerio de Salud tiene que gastar lo que está en el presupuesto, ni un peso más ni un peso menos. En cambio, en la emergencia sanitaria lo que se hace es que faculta al Ministerio de Salud a gastar lo que crea necesario y después se ajusta al presupuesto. Pero si quiere gastar 10 veces más que el presupuesto, lo puede hacer. Necesita pedirle al Tesoro que le dé la plata y el Tesoro se la pide al Banco Central Y el y Banco bueno, Central prende la máquina que nunca se apaga. exactamente, sí. Bueno, en todo esto te quiero consultar sobre el tema que ocurrió con la reelección, vuelta a aprobar, vuelta a poner Hablemos de de eso. los intendentes del conurbano y con el presupuesto, que también se aprobó para Kicillof. Toda esa Sí, alegría para... bueno, si bien a nivel nacional, Juntos por el Cambio quiso medir su poderío después de las elecciones y no le aprobó el presupuesto, sin embargo yo creo que la próxima vez que se vote algo así lo van a apoyar, o sea, el próximo presupuesto lo van a apoyar, fue una cosa de ahora. En la provincia de Buenos Aires no pasó eso, en la provincia de Buenos Aires un grupo de diputados y senadores de Juntos por el Cambio que dijeron sí, no te votamos nada, pero otro grupo más importante le dijo, sí, te votamos todo, y es lo que pasó. Le votaron la ley esta para reformar el tema de las reelecciones indefinidas, que ahora vamos a explicar porque hubo muchos mitos en redes sociales sobre el tema. Y te voy a decir también de dónde salió, porque de esto es algo que me contaron. Eh, y también le aprobaron el presupuesto, que es un presupuesto que aumenta el gasto público en un 60%, aumenta la deuda en un 40%, aumenta los impuestos en un 30%. La Entonces es un planta de presupuesto empleados. que aumenta absolutamente todo lo que se puede imaginar, lo aumenta, y es un presupuesto que nunca debería haber sido aprobado por Juntos por el Cambio, pero bueno, ayer se quedaron hasta la madrugada para aprobarlo. Pero vamos con el tema de las reelecciones indefinidas, porque me parece que es un tema que, esto te lo voy a contar porque ayer me pasó una información, obviamente no voy a revelar la fuente, pero ayer me contaron que detrás de esto estuvo Vidal, que dentro de sus intenciones de al menos presentarse como posible candidata a presidente en 2023, también está con esto de que quiere reivindicar su gestión en la provincia de Buenos Aires a través de dejar mal a otro grupo de Juntos por el Cambio, ¿no? Lo que pasó es que, bueno, Vidal pasó en 2016 una ley para terminar con las reelecciones indefinidas, que estaban desde siempre en la provincia de Buenos Aires para los intendentes, pero, y esto lo hizo a propósito, no es que se les chispoteó, puso una frase que le permitía a los intendentes renunciar 2 años antes de que termine su mandato, y de esa manera se podían volver a presentar. Entonces ellos estaban 4 años como intendentes, iban a la reelección, nuevo mandato de 4 años, se quedaban 2 años, renunciaban, se iban a, no sé, secretario de Cultura del gobierno de Pindonga. Exactamente. Caso del primo de Macri, caso Un Izarralde, montón, caso un montón. lo hicieron peronistas, lo hicieron radicales, lo Ninguno hicieron en del esos 2 PRO. años tiene la dignidad ni siquiera de irse a ponerse, hacer de cuenta que pone un kiosco. O sea, van a pedir un Claro, tongo. una O sea, consultora, pero algo, no, no. no, hacé de cuenta, Claro. mentime, no. Van a algún Perfecto. tongo estatal no electivo, Bueno, claro, y después de eso, se vuelven a presentar. por esta frase que puso en la ley, o sea, muy evidente que fue a propósito, se pueden volver a presentar. Y así entonces ellos lo que hacen es alternar, con la ley que tenía Vidal, alternaban 6 años, 2 años afuera, 6 años, 2 años afuera, y podían estar indefinidamente
como intendentes, dejando en esos 2 años, obviamente no es que se iban, La sino que ellos, esposa, un cuñado. claro, al renunciar, ellos dejaban a su vice y entonces lo elegían, le eligen a su vice sabiendo que lo van a dejar. Bueno, ya sabemos cómo funciona eso. La reforma, la reforma provino del sector de Patricia Bullrich y lo que buscaba hacer, del senador Juan Pablo Alan, lo que buscaba hacer era terminar con este vacío legal que permitía que los tipos renuncien y vuelvan después de 2 años. Pero bueno, en la negociación para sacar este vacío legal, porque recordemos que Juntos por el Cambio tenía, o sea, tenía exactamente la misma cantidad de diputados y senadores que el kirchnerismo cuando inició cuando presentó esta ley, pero acordate de la legisladora que se pasó de Juntos por el Cambio Sí. al Frente de Todos, entonces los dejó con un diputado menos. Entonces empezó toda esta cosa de, bueno, entonces por números no llegamos con los números, tenemos que negociar. Y en esta negociación se partió Juntos por el Cambio y están los que se quedaron con Vidal, que dijeron, no, tenemos que dejar la ley como estaba, pero ¿por qué quieren dejar la ley como estaba? Porque esta cosa de permitir que los intendentes se queden infinitamente en el poder, medio que decía como un tapón a los candidatos más jóvenes de la cámpora, como Mayra Mendoza, la de Quilmes, que como Mayra Mendoza hay una en cada municipio de la provincia, pero están medio taponeados por Tenga su estos propia Mayra. intendentes. Claro, exactamente. Que estos intendentes son de lo peor que hay, pero no son la cámpora. Entonces, como que un poco hubo de eso en la ley de Vidal, o sea, fue a propósito, y en la ley esta no los dejan volverse a presentar, o sea, están 8 años y se tienen que ir, y esto le abre la puerta a candidatos de la cámpora que se puedan presentar y ganar, pero bueno, obviamente como no tenían los votos, tuvieron que negociar, y en la negociación lo que se habló y lo que se llegó a un acuerdo fue, bueno, te acepto esta ley para dejar bien la reelección definida, o sea, que no sean reelecciones indefinidas, pero no me cuentes el mandato de ahora, o sea, el mandato 2015-2019, no me lo cuentes. La gran Empezame a Calo. contar en La gran 2019. Calo. Claro. Olvídate, pero encima arrancar en 2015 también estaba mal, porque hay intendentes que están de hace 30 años como intendentes, Juan, pero bueno, no importa. quiero decir algo respecto de esto y seguimos con las maravillas de Alberto y de su gestión. Dale. Acá se planteó, a ver, queda claro que el peronismo tiene una estructura en la provincia de Buenos Aires que viene de antaño y que tiene que ver con manejar los municipios, no por nada se llamaban varones, varones con B larga, que manejaban y manejan esto como feudos. Tener un municipio significa un montón de cosas, tener cargos, tener caja, tener impunidad jurídica, un millón de cosas significa tener un municipio, nadie lo larga. Incluso, entonces sí, hay una puja cierta entre los que están y los de la cámpora que quieren entrar y los que hayan quedado. Esa es interna del peronismo, punto. Cuando Vidal y Massa hacen el acuerdo para hacer esta ley que vos dijiste, meten esto porque pensaban que, a ver, que limpiaban un poco su imagen porque la reelección indefinida que estaba tiene muy mala prensa y genera mucha resistencia dentro del mismo electorado, digamos, más pulcro y más teóricamente republicano, que es el electorado de Cambiemos. Entonces Vidal quedaba bien con poca plata, metiendo una cláusula que nadie se enteraba, por la cual hacían la misma macaneta que hacían antes, pero parecía que no lo hacían. Todo es mugre. Es mugre lo que hicieron, digamos, los acuerdos de los halcones, es mugre los acuerdos de las palomas. Y es mugre lo que hace la cámpora y es mugre lo que hace el peronismo. En todo eso, lo cierto es que ganó el más mugroso, ganó el que más larga la tiene, perdón por la expresión. Pero lo que sí es cierto y que podríamos, digamos, ponerlo sobre el tapete, es que en todo esto no hubo una cosa de los acuerdos que estuvieron haciendo hasta este momento con el país absolutamente estallado, la provincia de Buenos Aires, con una cantidad de pobres infinita y totalmente ahogadas las empresas, y una cosa que ya es Mordor. Lo único que les interesó a los halcones, a las palomas, a los kirchneristas, a lo de la cámpora, al PJ tradicional, al PJ nueva 2.0, lo único que les interesó es ver de qué manera hacían el acuerdo de reelección que más le conviniera a su grupo. ¿Estamos?
Yo todo eso, viste que hubo como una cosa, no, déjenos decir que nosotros estamos mejorando, porque les hacemos que son 8 años y no hasta el infinito. Hermano, me importa 3 Belines. Si está Martiniano, si está Mayra, si está lo que sea, la cosa es que no hicieron una sola reforma en la provincia de Buenos Aires, poniéndose todos de acuerdo para hacer algo como la gente para los que los votaron. Ni para los que votaron al kirchnerismo, ni para los que votaron a Cambiemos. Nada, lo único que pasó ahí Sí, y fueron... encima, Decime. perdón, Cari, que sobre justo eso que estás diciendo, lo que pasa es que encima de esto, como todas las leyes en Argentina, son provisorias. Esta ley parecía definitiva en 2016 y estamos en 2021, 5 años después, y se volvió a reformar. Pero Juan, se la Y quién pasaban sabe, en 5 operaron de un lado años, y operaron del otro, los de Cambiemos, para decir que era bueno o que era malo. Cada uno era el salvador. no, obvio, pero yo estoy diciendo otra cosa, yo estoy diciendo, en 5 años se reformó una ley que parecía impoluta. Pero... Y en 5 años más, en 2026, ¿quién te dice que no la van a volver a reformar y decir, no, bueno, ahora en realidad los intendentes se pueden presentar hasta el 2030 y después hasta el 2040? O sea, esto no quiere decir, porque muchos Obviamente. Escuchame, bienes porque personales Bullrich, se iba a acabar en el 2020, ¿te acordás? ¿Te bueno, acordás el sí, blanqueo y se iba a sí. acabar y la gente que creyó en Macri? Bueno, bien, gracias. Y ganancias se iba a terminar en 2015, pero Claro, y el acordate que impuesto salió al cheque Bullrich era esta por un semana, año. sí, acordate que salió Bullrich esta semana a decir que bueno, que con esto se logró finalmente terminar con los varones del conurbano a partir de 2027, porque a partir Sí, de sí, 2027 no se pueden volver a presentar. Pero claro, lo que yo claro. te digo, o sea, en 5 años, cuando el kirchnerismo Pero tenga de aparte, ¿qué vuelta le importa dos a partir diputados del más, la saca. 2027? Pero, o sea, imagínate si eso es una preocupación de la gente. Imagínate realmente si es una preocupación de la gente. Se comportaron como casta todos. No hay uno, salvo obviamente los que votaron contra todo, que son por supuesto los representantes liberales, que son 4 gatos, digamos, no puede hacer mucho, más Sí. que hacer statement. Y todo lo demás se comportaron como casta. Están totalmente cegados. No entienden lo que está pasando. No entienden lo que está pasando. Lo que sí es cierto con esto es que se generó una enorme ira del lado del votante cambiamita. No sé si viste. Los kirchneristas ni se Bueno, enteran. y eso es lo que yo te estaba comentando al principio, que es un poco, que ahí hubo un poco de mano de, no sé si de Vidal, pero sí del equipo que está armando Vidal, que Vidal obviamente salió con esta mentira, porque es una mentira, de que con esta ley se permitió la reelección indefinida de los intendentes. Y eso es mentira. Nunca estuvo en juego el tema de la reelección indefinida, y en 2016 ni ahora, siempre se puso un mandato máximo de 8 años, pero lo que se estaba hablando era de, bueno, si se terminaba en 2023 o en 2027. Eh, y ahí hubo mucho trabajo en redes sociales, que esto es la famosa granja de trolls que antes la tenía Marcos Peña y ahora existe una Y ahora la granja tiene para la Marcos Peña. reta. Sí, también, pero digo, hay una que responde a la reta, hay una que responde a Vidal, hay una que responde a los radicales, hay una que responde a Lustó. Bueno, y la de Vidal estuvo trabajando esta narrativa y estuvo diciendo que, bueno, que una parte de Juntos por el Cambio se agachó ante el kirchnerismo y le dio la reelección indefinida a los intendentes, cosa que es totalmente mentira, pero bueno, le sirvió un montón porque la verdad que quedó instalado eso. De hecho Sí, pero no fue... lo capitalizan ellos. ¿Te das cuenta de eso? No lo capitaliza, o sea, no lo capitaliza Lustó, no, no para lo nada. capitaliza Vidal, no se entendió. La gente está digamos, el votante cambiamita está empezando a Está decir, enojado con todos encima. Está claro, enojado con tal todos. cual. Sí, sí, sí. Sí, sí, De sí, alguna sí. manera no lo están capitalizando. Es un hormiguero pateado. Lo que empezaste describiendo exactamente el panorama. El kirchnerismo está broquelado, pensando en la reelección, viendo cómo se acomodan, resolviendo sus internas para adentro, y Cambiemos, o Juntos por el Cambio, o cualquiera sea el nombre que se pongan, porque los cambian cada 2 meses, realmente es un hormiguero pateado. De candidaturas que no se sostienen con nada, de casta peleándose entre ellos, de gente totalmente alejada de la realidad, sin conexión con sus bases, y de bases que si votaran hoy, yo no sé si sacan, no sé qué decirte, ¿eh? No sé si no perdieron más votos de los que ya tenían en noviembre. No pasó nada de tiempo. Nada. Este, Bueno, vamos a, ¿qué decía Latinoamérica? sí, dale, Ponemos hagamos un un poquito de Argentina. repasito por cómo quedó. Nosotros publicamos en el diario, pueden ir a leerlo, la nota está en la sección Latinoamérica, un poco cómo quedó el mapa ideológico de la región después de las elecciones que pasaron este año. Obviamente, ahí en la nota pueden ir y leerla, está en detalle país por país, pero me gustaría dar como un repaso bastante global del tema. Y lo que se dio este año fue algo muy extraño, que me di cuenta recién cuando estábamos armando la nota, que es que las elecciones ejecutivas las ganó casi todas
la extrema izquierda, ni siquiera la izquierda, ya el castrochavismo, el comunismo lo ganó. Sí, sí. Pero las elecciones legislativas, y esto es impresionante, no hubo una sola que haya ganado la izquierda. Todas las elecciones legislativas que hubo este año, en Argentina, en México, no sé si me olvidé en alguna otra, las ganó no te voy a decir la derecha, porque la verdad que no es la derecha, ni en México Bueno, ni lo en que no es Argentina, chavismo. pero lo que no es chavismo. Incluso en Chile, donde hubo elecciones y ganó el balotaje Boric, que es de extrema izquierda comunista, las elecciones legislativas, que fueron al mismo tiempo que las elecciones ejecutivas, arrasó Chile Vamos, o sea, la coalición de Piñera. O sea, la coalición de Piñera hoy tiene la mayoría en el Congreso. Lo cual es impresionante, porque la misma, ni siquiera es una cosa de meses, o sea, es una cuestión de que en el mismo momento votaron para ejecutivo a un comunista y para legislativo votaron a un tipo de centro, como quiera decirle, de centro derecha, centro izquierda, lo que quieras, pero moderado, alejado del Foro de Sao Paulo. Y esto pasó en toda Latinoamérica, desde Pero México hasta el Argentina. caso de Honduras es igual. Yo creo que no. Bueno, es que en Honduras votaron para presidente, en Honduras votaron para presidente y ganó. Xiomara Castro. Sí, pero el tema con Xiomara Castro es que las elecciones legislativas, o sea, ella ganó como candidata a presidente, ¿no? Pero después su partido, y ella es de extrema izquierda Sí, Castro-chavista, no hay sí, duda. sí. Pero su partido, que se llama Partido Libre, fue una coalición entre agrupaciones de extrema izquierda y después agrupaciones, hasta te diría, de derecha. El caso de Xiomara Castro es muy particular. El caso del celayismo en Honduras, podemos hacer un programa entero de este Sí. tema, es muy particular, pero el Congreso, si vos te fijás diputado por diputado, no quedó tan corrido a la izquierda. De hecho, quedó bastante parejo, porque si vos agarrás los que son diputados del Partido Nacional, que es un partido ultra corrupto, narcotraficante, aliado de Maduro, pero de derecha, y agarrás los diputados que son más del sector de la derecha de Xiomara Castro, te queda bastante balanceado. De hecho, incluso te queda para el lado de la derecha. Por eso te digo, no hubo una sola elección legislativa donde el Congreso haya quedado con mayoría de la izquierda. Y la verdad que es notable. En Perú tampoco. En Perú tuvimos la elección donde ganó nuestro compañero Pedro Sí. Castillo, que tantos programas le dedicamos, y en el Congreso la verdad que su partido quedó como una minoría, y le está costando mucho gobernar. De hecho su partido se partió a la mitad. No hubo ningún país donde legislativamente ganaran. Bueno, obviamente sí, en Venezuela y en Nicaragua, pero Bueno, yo pero ni las no cuento son como elecciones. elecciones. No son En elecciones, uno votó obviamente. menos del 20% de la gente, fraude en todos los lugares, donde más o Sí. menos, en los distritos donde más o menos podrían haber perdido, los bajaron, digamos, y a los 5 minutos habían ganado, y el otro se dedicó a meter preso a cada uno que se presentaba a la elección. Bueno, y el caso de Bolivia me parece que es el más interesante para hablar, porque Bolivia el año pasado, ni siquiera, o sea, ahora ya estamos a más de un año, pero cuando fueron las elecciones en Bolivia, a mitad de año, habían pasado meses desde las elecciones presidenciales donde arrasó Luis Arce, candidato de extrema izquierda del partido de Evo Morales, Un y un presidente par de títere meses después, de la misma manera que Alberto Fernández. y mucho peor incluso, pero sí. Fueron las elecciones legislativas y regionales, en realidad ya las llaman subnacionales, donde se votan intendentes, gobernadores y todos esos cargos. Y ahí arrasó la derecha, no un solo departamento en Bolivia donde haya ganado el MAS. Lo que sí ocurrió es que hubo candidatos de izquierda anti-MAS, o sea, en contra de Evo Morales, que ganaron, y después hubo candidatos de derecha que ganaron, pero el MAS no ganó en ningún departamento del país. Lo cual es impresionante porque venían de sacar 55 puntos, si mal no recuerdo, en las elecciones presidenciales. Y después está el caso de Ecuador, que me parece también muy importante porque es el único caso donde en una elección para presidente sí ganó la derecha, o como el nombre que le quieras no es poner. chavismo. Sí, lo que no es chavismo, que ganó Lasso, que le ganó encima al correísmo bastante unido, porque el correísmo venía con divisiones muy fuertes y Lenín Moreno no presentó ningún candidato, fueron todos juntos atrás de Arauz y terminó perdiendo contra Lasso. Pero bueno, ese es un caso bastante importante porque es el único donde pudo ganar una elección a presidente y está haciendo bastantes reformas que también podemos dedicar un programa entero a hablar del gobierno de Lasso, que creo que nunca mencionamos nada,
No, no decimos nada porque en es este cierto, año. tiene como menos escándalos. Ahora igual creo que puso o quiere poner el pase El pase sanitario. sanitario. Sí, 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 No, sí. no se Pero salva eso ninguno, no se salva ninguno. no se salva uno, no, 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 no. No, pero De, pasó de arriba para reformas abajo, tributarias bastante sí, interesantes, sí, sí. sí, no, viene zafando y como es cierto, es un país pequeño, digamos, y con menos, pequeño, al lado de lo que nos viene espantando, que es la posibilidad de que pierda Bolsonaro y ya se Claro. tenía todo de Colorado, y tiene menos escándalos, es cierto que no lo estamos nombrando. De arriba para abajo, México está en manos de un socialista, comunista, un personaje muy difícil de Sí, no, calificar. no, el jefe. Hoy, ojo que hoy en día López Obrador es una de las figuras más importantes del Foro de San Pablo. Sí, Eh, Siempre fue Lula el jefe del Foro de San Pablo, o bueno, Chávez cuando estaba Chávez, pero hoy en día que Lula, viste, estuvo preso, bueno, Chávez se sí, sí, murió, fue y que todo como no una había cosa. tanto San Pablo para ir, se No, convirtió en el grupo de exactamente, Puebla y exactamente, fueron exactamente. Pero sede y bueno, fueron financistas. sí, sí, sí. Pero después, digamos que tenemos la dada vuelta de Honduras, el caso de Nicaragua, obviamente Cuba, Venezuela. En el medio, Panamá y Costa Rica están ahí tecleando. Bueno, Panamá y Costa Rica es un caso bastante interesante. Nosotros en el mapa lo pusimos en azul, o sea, en contra del Foro de San Pablo, y es increíble porque los dos presidentes son de partidos que están afiliados oficialmente al Foro de San Pablo, pero los dos estuvieron del lado del, no sé si te acordás del grupo de Lima que armó Estados Unidos y Martín Vizcarra, que fue un fracaso, pero ambos partidos participaron del grupo de Sí, Lima y pero tienen. firmaron en contra de Maduro, entonces fue como, es como muy raro la situación porque son partidos históricamente alineados al Foro de San Pablo que ahora también criticaron a Nicaragua, Sí, hay que están ver, hay posicionándose de que ese lado. ir con pie de plomo ahí porque están teniendo relaciones, están asfixiados económicamente, teniendo relaciones con China que hacen que quieran romper con Taiwán. Es muy Sí, finito ese tema, o sea, yo no veo para el año que viene que puedan aguantar tanto. Bueno, después está el tema de Colombia, donde el caso de Duque es un caso muy similar al de Macri, al de Piñera, de esta gente que sube por derecha, gobierna por izquierda, que termina siendo odiada por todos los costados es exactamente lo mismo, sí. Sí. y con una serie de concesiones que ya venía haciendo Santos a la guerrilla de la FARC, que implica que posiblemente gane este año que viene, este año que empieza ahora, en el 2022, Gustavo Petro, un ex terrorista, gane la presidencia. De ser así, ya ese entente Venezuela-Colombia y todo el corredor del Pacífico, olvídate, Juan. Déjame que hay algo interesante para hablar de Colombia. Colombia es el único país de toda Latinoamérica que nunca en los últimos 30 años estuvo con un gobierno del Foro de San Pablo. Cualquiera de los otros países que vos me agarres tuvieron en algún momento de los últimos 30 años un presidente de izquierda afiliado al Foro de Sao Paulo. Colombia no. Colombia tuvieron a la figura de Uribe, que ya hemos hablado bastante en otros programas de este tema, pero la política en Colombia es un poco como el peronismo en Argentina. O estás con Uribe y ahí tenés gente de izquierda, de derecha, de centro, de todo, pero o estás con Uribe o sos anti-Uribe, que también hay gente de derecha, de izquierda, de todo. Sí, ahí te voy a Y hace contradecir muchos un años, poco. Santos, sí, dale. déjame terminar, hace muchos años que Uribe, después de ser presidente, viene poniendo a todos los presidentes, el presidente que elige gana y arrasa. Sí, pero El después tema es que todos los que elige ponen se le dan boludo. vuelta. Claro. Exactamente, todos los que pone se le dan vuelta. Lo puso Santos, que terminó haciendo un pacto con la FARC, que son las con las que Uribe peleó durante todo su gobierno. Después dijo, bueno, no, perdón, con Santos me equivoqué, lo pongo a Duque, que en serio, es como yo. Y después Duque llega al gobierno y ¿qué hace? Hace lo mismo, hace política de izquierda. Duque sí tuvo un combate contra los grupos guerrilleros, contra el ELN, mucho más marcado que Santos, pero políticamente, económicamente fue muy de izquierda. Y ahora están todos viendo a quién va a elegir Uribe, porque nunca había tardado tanto en elegir un candidato. Se dice que él quiere poner a su hijo, que es bastante, que es joven, pero está metiéndose mucho en política y obviamente sería un títere del padre. Pero después, bueno, otros están pidiendo a Cabal, que es una senadora que está alineada así a Bolsonaro, a Vox. Y está muy peleada la situación. Todavía Uribe no se decidió por ningún candidato.
La izquierda o el antiuribismo sí ya se decidió por Petro, que es un castrochavista, bueno, vos ya lo describiste. Pero bueno, Colombia el año que viene podría por primera vez en su historia caer en manos del Foro de San Pablo, que es algo que nunca ocurrió desde que existe el Foro de San Pablo. Y siguiendo para abajo, ya venimos hablando hace un montón, los casos de Bolivia, Perú, ya dijimos cómo está el tema de Ecuador. Yo Sí. tengo mis reparos con Lasso, es cierto que se distanció de los otros que son extremadamente comunistas, pero y sometió unas reformas económicas muy importantes, pero en fin. La posibilidad de que Lula vuelva al poder, no sé cómo la ves, Juan. Y sí, es bastante latente. Lo que pasa en Brasil es que Bolsonaro tiene un núcleo duro muy importante, como así lo tiene Lula, pero las elecciones van a estar muy marcadas por la pandemia. Y hay muchos loquitos, COVID fanáticos, que, bueno, obviamente incluso siendo de derecha y habiéndolo votado a Bolsonaro en la última elección, este año, quién sabe, tal vez pueden hasta llegar a votar a Lula. Eh, porque lo ven como, no sé, una persona más cercana a la ciencia, o por más que sea corrupta, lo ven como una persona más moderada en estos términos, o más responsable sanitariamente, no lo sé. Sí, Pero sí, hay sí. mucho, el tema de la pandemia pegó como ningún otro país de la región en la mente de las Es personas en Brasil, increíble. Bueno, eso y te pueden... habla de Jair, ¿no? No sé si manejó bien, si comunicó bien lo que tendría que haber comunicado. A ver, en los papeles hizo todo lo que yo hubiera hecho, o sea, hizo perfecto. El tema es la comunicación, sí. Tal vez tendría que haberle dado más bola al tema del mensaje, ¿no? Sí, 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 De por qué ponía las cosas que ponía, sí. se ensoberbeció para mí de alguna manera, si no es imposible entender lo que está pasando. Bueno, te decía, seguimos para abajo, vamos al caso de Chile. Chile ya hemos hablado profusamente. Sí, bueno, Chile Es totalmente imposible de perdido, explicar, pero... yo sigo sin poder entender qué corno pasa. Vos me podés decir que sí, que el Congreso quedó contrario a Boric. Yo No, pero van a tener una nueva sinceramente, constitución, así que una constitución que olvídate. va a ser una macabra, así que ya está, digamos. Totalmente. Y de hecho, sé que hay un tema que esto estaría bueno mencionarlo, no lo mencionamos en el último programa. Se está hablando mucho ahora en Chile de que en la nueva constitución pueden poner algo, una cláusula o algo, y pueden llevar a que Boric diga, bueno, mientras esté la convención constituyente escribiendo la convención constituyente va a pasar a ser una asamblea constituyente Y y se va a suspende el tener Congreso. poder y claro, y al menos hasta que esté la nueva constitución se suspende el Congreso legislativamente. Y muchos dicen que los de Chile, esto es increíble, como siempre, pero los diputados de Chile Vamos, de Piñera, están diciendo que, bueno, tal vez no le van a hacer tan oposición a Boric para que Boric no sea malo y no haga esto con la Asamblea Constituyente. Entonces, ¿viste? Tal vez no van a ser tan opositores para no generar una ruptura de la democracia, ¿viste? Pero bueno, ya sabemos cómo termina eso. Es absolutamente increíble. Le das la mano, te Acá, agarran del codo, pero bueno. no, pero obviamente, acá está el tema de cuál va a ser el equipo económico que presente Boric, ahí va a tener una mini pequeña interna, pero se sabe que ya van a dar por tierra con los fondos previsionales, Sí, lo que importante se ahí cayó en también es picada la la figura moneda. de Daniel. Sí, sí. El tema ahí es importante el tema de Daniel Jadwe, que es el líder del Partido Comunista, que es el que maneja, o sea, Boric no es nadie, Boric no tiene ni 3 militantes propios. El que tiene toda la estructura ahí es Daniel Jadwe, que perdió las elecciones primarias contra Boric, para mí y para muchos, porque hubo muchos votantes de Piñera que dijeron, vamos, porque las elecciones allá son como las PASO acá en Argentina, ¿viste? Son abiertas, dijeron, vamos a votar a Boric para que no Jadwe viene gane, haciendo para que no gane Jadwe. el cerrón de Sí, Boric. ¿Se acuerdan y que habrá que ver si hablábamos lo de que ponen en el Cerrón, gobierno el o no. líder del Sendero Luminoso, que fue el que manejaba o maneja, andás a ver qué pasa en Perú? Sí, Viene siendo más o menos el mismo caso. sí, exacto. Y después, bueno, tenemos Argentina que, como te digo, parecía que la oposición se llevaba puesto al kirchnerismo, le sacó 20 puntos en 2 años y ganó, y lo único que hizo fue pelearse entre ellos mismos y criticar al liberalismo que logró rascar 4 bancas. Así que no sé, Argentina es una victoria pírrica, si querés, Sí, pero, te quiero pero decir una cosita, una pastillita y quiero volver a Argentina, pero Uruguay no tiene reelección en la calle y es el único liberal que existe en todo Uruguay. sí, sí, liberal hasta ahí. Sí, Yo a sí, la calle los dos estamos lo haciendo pongo al comillita mismo con los dedos, nivel. pero Sí, sí, no nos ven, pero sí, sí.
nos salteamos Paraguay. Pero digo que es lo también. mejor. Lo que voy es que no Sí, tiene sí, que ya lo sé. Pero nos salteamos Paraguay también, que tiene Abdo Benítez, y los tres, tanto Lasso y también Duque, de hecho. Duque, Lasso, Abdo Benítez y Lacalle Pou son 4 presidentes que los podemos poner como derecha, entre muchas comillas, pero en realidad son como esto, lo mismo que Macri, lo mismo que Piñera. Están ahí como en un limbo de que no saben si son de centro, si son de centro derecha, si se animan a decir que son conservadores, si se animan a decir que son liberales. Tienen son miedo de personajes definirse. avergonzados de sí mismos y de su electorado. Exactamente. Sí. Pero digo, Uruguay, que viene siendo por ahora un vergel, o eventualmente el caso de Paraguay, pero también hay que tomarlo con mucha Sí, precaución. lo que le pasa a estos dos países es que le falta mucho, tienen mandatos muy largos, tanto Paraguay como Uruguay. De hecho, creo que Lacalle Pou no va a reelección hasta 2025, que son mandatos de 5 años. Lacalle Pou, de hecho, no tiene reelección, en Uruguay No tiene tiene, reelección. por eso. Pero bueno, digo, su espacio no va a las elecciones hasta dentro de 2025, así que nos podemos olvidar de Uruguay por un tiempo. Lo que sí tiene Uruguay muy importante en cuestión de elecciones es que la izquierda juntó firmas junto con el sindicalismo para revocar una mega reforma que había pasado Lacalle Pou en los primeros días de su gobierno, que se llama la LUC, Sí. la ley de urgente consideración, donde tenía reformas de todo tipo, bajar impuestos, bajar gasto público, sacar monopolios, un montón de cosas, que de hecho la que había presentado era mucho más liberal y se la fueron achicando, se la fueron moderando en el Congreso. Igual era bastante buena la ley que pasó, pero bueno, el mecanismo de Uruguay es que te la pueden revocar con un referéndum, y entonces lograron juntar las firmas para el referéndum, y el año que viene en algún momento, todavía no sé, me parece que no hay una fecha establecida, pero en algún momento va a estar esa ley, ese referéndum, donde muchos dicen que va a ser como un referéndum en el gobierno de Lacalle Pou, ¿no? Si Lacalle Pou pierde, de hecho Lacalle Pou, en un momento cuando se estaba hablando de la ley en el Congreso, dijo, si el Congreso no me aprueba esta ley, yo no puedo seguir gobernando, y llevaba 10 días en el cargo. Entonces, Claro. si ahora se la revocan, podría ser un golpe muy fuerte a su gobierno, y no se sabe bien en qué podría terminar eso. Así que lo que tenemos, digamos, sí. del Río Bravo para abajo, acabamos No de dar tenemos buena noticia. un panorama espantoso. Cerremos con del Río Bravo para arriba. Cerremos con Estados Unidos, dale. Sí. Dale. A ver, varias cosas. ¿Qué es el tema del distritaje? Bueno, buena pregunta. El año que viene hay elecciones en Estados Unidos, y en Estados Unidos no se vota como en Argentina, no hay listas por provincia, sino que cada estado se divide en distritos, y esos distritos, cada uno vota a un diputado, y los diputados ganan por un voto, ¿no? O sea, tenés 10 candidatos, pero el que tiene más un voto es el diputado que va al Congreso. Y en ese contexto, bueno, vamos a decir, ¿quién hace los distritos? Bueno, los distritos los hacen los gobernadores. Cada gobernador, cada 10 años hace un censo, y con la información del censo tienen que dibujar nuevos distritos. Ese censo no se hizo en 2020 porque estaba la pandemia, se hizo entre fines de 2020 y 2021, y en este 2021 hicieron los distritajes medios apurados porque el año que viene son las elecciones. Y esto es un fenómeno que estuvimos contando en muchos programas, pero en Estados Unidos, en estos 10 años, lo que dio el censo es que hubo una enorme migración de los países, de los estados más de izquierda, más demócratas, a los estados más de derecha, más republicanos. Por ejemplo, California perdió 2 diputados, porque acuérdense que los diputados se asignan cada 100.000 habitantes, perdió X cantidad de habitantes, que le generó que pierda 2 diputados, y Texas ganó 2 diputados. Lo mismo pasó con Florida, lo mismo pasó con un par de estados más que ahora no recuerdo. Todos estados republicanos ganaron bancas en el Congreso, y estados demócratas perdieron bancas en el Congreso. Esto lleva a que, con un distritaje inteligente, porque acuérdense que los distritos vos los puedes hacer de la manera que quieras, podés poner, en Estados Unidos se llama gerrymandering, porque hubo un gobernador una vez que hizo la forma de una lagartija para agarrar un distrito que le convenía electoralmente. Puedes hacer la forma que quieras, y esto te lleva a El que gerrymandering termines muy es beneficiado. manipular la estructura poblacional. Sí, es lo que yo acabo de contar, pero llevado al extremo, ¿no? O sea, claro. Una cosa porque si hermosa vos que se tenés podría hacer con la provincia de Buenos Aires. Bueno, una cosa hermosa que Perón, porque acuérdense que Argentina tenía el mismo sistema que Estados Unidos antes, y Perón ganaba siempre la ciudad de Buenos Aires por este tema, porque hacía distritajes rarísimos, que a veces había cordones
tenías, no sé, un círculo, el distrito, un palo largo, 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 y te conectaba, no sé, una villa miseria con una parte cheta. Entonces, los votos de los chetos no tenían ningún peso y terminaba Che, perdiendo un Juan, diputado. Bueno, perdóname, sí, de lo que estás contando, ¿no está pasando también? Porque es cierto que se va la gente, se van las empresas, se van, porque California ya se es van una, todos, sí. una cosa espantosa. Bueno, Sí, en realidad las sí, sí. costas están totalmente jodidas, lo que era a ver, el yanqui cosmopolita de los 80 se volvió un lugar imposible, todas esas ciudades están imposibles. Ahora, cuando se van, no votan lo mismo que votaban, no pasa como pasó, por ejemplo, Sí, con los sí, chilenos sí. en el exterior que votaron, o sea, se fueron de Chile y votaban a Boric en masa. Sí, 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 hay mucho de eso. Hay un grupo que no, hay una encuesta que se hizo hace poco donde se encontró que la mitad de la gente vota como votaba antes y la mitad de la gente y la otra mitad vota distinto. Sí, lo que pasa es que Lo los cual que es un se número quedan en los fuerte, otros un número distritos fuerte. se quedan siendo demócratas y modificás, digamos, la estructura de los estados republicanos. Digo, es un negocio raro el que Sí, se está haciendo ahí, me sí, parece. sí, sí, sí. La verdad que sí. El tema es que, bueno, tenés de todo tipo, ¿no? Después, por ejemplo, tenés algunos estados como Florida, donde esta migración le fue muy positiva, porque cada año los migrantes votan, los migrantes tanto de afuera del país como de dentro del país, de otros estados, cada vez votan más republicano. Y después tenés otros estados como Texas, donde la gente cada vez que va vota más demócrata. Claro, y Eh, las ciudades sobre todo. tenés los dos casos, o sea, tenés los dos casos. Tenés el caso de Florida, donde la gente realmente va y vota distinto de lo que votaba en California, por ejemplo, y tenés el caso de Texas, donde no, donde siguen votando o votan o incluso pasa esto de que no votan a los demócratas clásicos, sino que votan a los demócratas de extrema izquierda, tipo Ocasio-Cortez o estos loquitos. Claro, Eh, sí, 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 hay mucho de eso, muchísimo de eso. no la Pero veo bueno, muy bien. habrá que ver cómo lo hacen. Sí. Igual, ¿cómo está el tema del amigo Sleepy? ¿Cómo está Biden? Bueno, Sleepy Joe llega a las elecciones de medio término con un índice de aprobación por el piso. Hoy salió que hay dos encuestas, las dos últimas encuestas que salieron, hay una que es en favor de los demócratas, que le da 36 puntos de aprobación, y hay una que es en contra de los demócratas, que le da 31 puntos de aprobación. No importa cuál de las dos agarres, es el número más bajo que tuvo un presidente en los últimos 30 años, así que bueno, tiene eso en su favor, pero llega muy mal, llega muy, muy, muy golpeado. Yo sigo repitiendo que lo de la retirada de Afganistán con 13 soldados muertos a los yanquis de ningún partido político le gustó. Eso ya generó un enojo muy fuerte con Biden. Después tiene esto de que él dijo que él iba a terminar con la pandemia en los primeros 3 meses de gobierno, y hoy en día la pandemia está en el peor momento de los últimos 2 años, con no sé, 70-80% de la población vacunada, Con con los hospitales que restricciones, tuvieron, claro. con restricciones, con los hospitales que tuvieron 2 años para acomodarse para lo que es una pandemia Con de enfermedades una respiratorias. campaña del terror, una campaña de adoctrinamiento y tratar de volver a la gente absolutamente loca que se impuso en casi todos los estados y la verdad es que Sí. no les baja, no les está dando ningún Y, y después resultado. tiene Y después tiene el tema de la inflación, que se le disparó la inflación. A ver, en 2020 la Reserva Federal imprimió a lo loco, porque estaba en un contexto de extrema recesión, lo cual puede estar justificado según algunas teorías económicas, Sí, que por supuesto no que nosotros avalamos. no avalamos, pero bueno, tuvo su anclaje ideológico Viene, ahí. permitime Pero dar un consejo, viene hablando de Erdo pero Gasparré desde que empezaron a revolear sí, guita con la excusa de la pandemia, viene diciendo esto es para piña, esto es para piña, esto es para piña. pero perfecto, pero déjame que aclare esto. Vos en 2020 tenías al menos un anclaje, Sí, cierta justificación. una En 2021, justificación. pero en 2021 no tenías ningún tipo de justificación, pero ni siquiera con la teoría más keynesiana que se te puede ocurrir, porque Estados Unidos estaba creciendo, o sea, estaba creciendo a tasas altísimas, Sí, estaba efecto ya había rebote. recuperado todo o sea, y la misma teoría keynesiana te dice, cuando vos estás creciendo no te conviene emitir. Lo que dicen los keynesianos, que no escribimos nosotros, pero es que cuando vos estás en recesión tenés que imprimir, no cuando estás en expansión. Y Estados Unidos estaba en expansión y la Reserva Federal seguía imprimiendo, seguía emitiendo, seguía como si estuviera en el medio del 2020.
Y Con esto, tasa por un cero. lado, era a tasa cero. Y esto, por un lado, viene por la enfermedad mental que tiene el director de la Reserva Federal de Estados Unidos, que si bien lo puso Trump, es un izquierdista que la verdad que sorprendió a todo el mundo, porque Trump lo puso así como un moderado, lo que quieras, y terminó girando a la izquierda. Un día me vas a tener que Y decir, ahora, Cari, tenías razón. Cari, tenías razón, y ahora, espera, eso por un lado, y después también está la culpa de Biden, que Biden mandó 3 leyes que aumentan el gasto público en un 100%, y la única manera de financiar eso es o tomando deuda, subiendo impuestos o emitiendo. Subir impuestos no puede porque todavía está vigente la ley de Trump, que la tendría que derogar, que yo estoy seguro que lo va a querer hacer, pero todavía no pudo. Tomar más deuda, bueno, la está tomando al ritmo máximo que puede tomar un país deuda, y lo único que le queda es emitir, y entonces tuvo que seguir emitiendo todo 2021. Eso generó una inflación récord que Estados Unidos no veía desde la década del 70, a fines de la década del 70, a principios del 80, cuando estaba Carter. Inflaciones de 10% interanual, que es para Una Estados locura, Unidos, nosotros nos claro. cagamos de risa, pero para Estados Unidos es un montón. Te rompe el tejido Eh, productivo, Juan, el de y ellos. encima lo que hay que decir es que la inflación de Estados Unidos tiene el mismo componente que tenía la de Carter, que es incluso peor que el nuestro, porque está radicada en un aumento de los combustibles. Lo que pasó con Carter y lo que está pasando lo mismo ahora con Biden es que con este afán de poner políticas de cambio climático, destruyen la producción nacional de todos los tipos de energías no renovables, y esto hace que le pase la posta a Arabia Saudita y bueno, todos los países de la OPEP, y esos países Con el se riesgo, como caracterizan, el mismo te riesgo suben el que precio y te tuvo destruyen. Carter. Exactamente, el mismo riesgo Pero que está tuvo pasando Carter. lo mismo, porque si vos ves la última reunión de la OPEP, decidieron hacer los mismos porcentajes de aumentos, que eran 2,5 cada no sé cuántos meses, que hicieron en el 76 o en el 78. O sea, es el mismo, está pasando con los mismos países, la OPEP tiene los mismos países que tenían en la década de 70. O sea, es un Carter 2.0, y en mi opinión incluso peor, porque la situación ya venía mal de un 2020 de emisión a lo loco. Entonces la situación es incluso peor. Habrá que ver cómo Estados Unidos, cómo la población estadounidense va a una elección de medio término en la que los republicanos la tienen de ganar, porque como te digo, los estados republicanos tienen más, van a tener más diputados y tienen la posibilidad de hacer este distritaje, que si lo hacen bien tendrían que ganar más diputados. O sea, tienen todas las de ganar la Cámara de Diputados. El Senado está más difícil. Eh, y en un contexto en el que Biden, el presidente, tiene la peor imagen de los últimos 30 años, habrá que ver qué pasa en Estados Unidos. Pero Una, la intuición te marca que debería ser una derrota demócrata, ¿no? sí, bueno, pero No digo que vaya a pasar, venimos un poco no digo que vaya a castigados. pasar porque venimos un poco cacoteados, así que no digo que vaya a pasar, pero hasta los mismos demócratas, si vos lees el New York Times, por ejemplo, Washington Post, están diciendo, ojo, que el año que viene no va a haber una blue wave, es muy posible que haya una red wave. Red wave, hablando de los republicanos. Hay una mini pastillita, todo el conflicto Rusia-Ucrania le está pegando como muy raro al gobierno de Biden. Digamos que Ucrania soñaba con una intervención, o por lo menos una mano, un guiño de parte de la administración Biden, que les acaban de decir que no, que ni por casualidad, que se olviden, que si quieren les mandan flores o bombones, pero que no. Y una de las cosas, digamos, para ir cerrando, pues tuvimos un montón de tiempo, tratamos de hacer el resumen lo más apretado posible, pero la verdad que pasó mucho en este tiempo, de los temas que vamos a estar prestando súper atención en el 2022, con otro formato, quizás un formato así de resumen como el que estamos haciendo, pero poniendo el ojo en algunos programas especiales, o vamos a ver, ya les vamos a contar, en temas que son de absoluta necesidad que se sepa que nadie los está cubriendo. Uno es el conflicto de Rusia, que está avanzando tratando, digamos, pareciera que Putin quiere dejar en su legado, quiere dejar el nuevo imperio formado, la imposibilidad de la Unión Europea de hacer frente a esta avalancha, esta fuerza que tiene Putin, que la verdad que los está corriendo, como es que decíamos, con el truco, con un 10 y con un 4 los está corriendo a todos, la imposibilidad de Biden de enfrentar los conflictos internacionales de una manera sólida, un tipo sin proyecto, sin plan, como bien estabas diciendo vos, sin plan económico.
Eso por un lado. Después vamos a estar absolutamente analizando todas las elecciones que vos dijiste que se van a estar dando. Colombia, Brasil, Estados Unidos, o sea, va a estar movidito. ¿Qué más? ¿Qué me estoy olvidando? Sí, sí, más o menos acá en la Europa región. lo dimos por muerto nosotros, ya está, ¿no? En la región es eso, sí, también un tema que me gustaría comentar y que nuestros oyentes estén alerta, es el tema de Taiwán y China, que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa ya. Y que viene precisamente de esto que estamos diciendo de la corrida de Estados Unidos, digamos, del retroceso. Claro, porque a ver, Estados Unidos ya demostró que en Afganistán no sacó su armamento a defender lo que parecía que era suyo. En Ucrania tampoco lo están haciendo, de hecho ahora también rechazaron a Ucrania de que entre en la OTAN, o sea, eso es un mensaje diciendo no te vamos a ayudar nunca, no, olvídate. Y lo mismo puede pasar con Taiwán, o sea, es el tercero, ¿no? O sea, si ya dejaste Afganistán, ya dejaste Ucrania, por qué Taiwán no? No, y claro, y meterse con el tema de Taiwán sería flor de baile. Así que realmente va a estar movido el año que viene, apenas retomemos después de las vacaciones, vamos a estar comentándoles los nuevos formatos y tratando de tener todos estos frentes nacionales e internacionales que les vamos haciendo resúmenes lo más cubiertos posible. Bueno, por la parte que nos queda, muchas gracias a todos por escucharnos, por darnos bolillas, a todos la gente que estuvimos entrevistando, que fue tan amable de aceptar nuestras preguntas y de acercarse a nuestro estudio a charlar con nosotros, y les deseo yo por mi parte muy feliz año, y gracias a vos, Juan, por ser el mejor compañero de radio posible. Por favor, Cari, por favor. La verdad que muy lindo el programa que armamos, un poco improvisado, un poco probando el formato. Salimos a la cancha, es verdad. Pero salimos a la cancha directo y dijimos, bueno, tenemos un diario, tenemos presencia en redes sociales, ¿por qué no tenemos un programa de radio? Conseguimos estudio, así que no había manera que no lo hagamos y no hay manera que no lo sigamos. Así que bueno, hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Un abrazo a todos.